Hola, hola y bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy domingo 9 de mayo del 2021, edición número 129 para este programa que compartimos junto a todos ustedes y que iniciamos ya mismo, como lo hacemos siempre, con el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional del día de hoy se titula Cosecharás mucho más de lo que siembres. Walter Nishioka sabía que el servicio en el hotel hawaiano donde comía brunch los miércoles era bueno, pero descubrió lo bueno que era cuando se le ofreció algo que seguro no estaba en el menú: uno de los riñones del propio camarero. El señor Nishioka, de 70 años, era un empresario local que estaba gravemente enfermo a causa de una insuficiencia renal que padecía, y los médicos le habían dicho que necesitaba urgentemente un trasplante. Había casi renunciado a la esperanza de encontrar un órgano compatible hasta que el camarero, José Rocasa, de 52 años, ofreció uno de los suyos. Nishioka comentó: no iba a sobrevivir mucho tiempo y los médicos habían dicho que era poco probable que me pudieran encontrar a tiempo un órgano compatible. Pero con un buen hombre aquí y con mucha ayuda de arriba, hoy estoy vivo y bien. El señor Nishioka había frecuentado el hotel durante 22 años y a lo largo de ellos, José Rocasa había servido su mesa. Rocasa recordaba que siempre había sido muy considerado y simpático. Había dado propinas generosamente. Solo quería ayudarlo, aseguró. Durante años hemos tenido una amistad en la que él viene a almorzar y yo hago todo lo posible por hacerlo feliz y siempre me corresponde siendo bueno conmigo. Por supuesto, le dije, no se preocupe, le puedo dar un riñón. El señor Nishioka sembró generosidad y cosechó generosidad. Hoy vemos que cosechas lo que siembras, cosechas más tarde lo que siembras, cosechas más de lo que siembras. En el Salmo 58, versos 1 al 11, nos enseña: siembra justicia. Más de 800.000 personas, principalmente mujeres y niños, son víctimas de la trata para explotación sexual cada año en este nefasto comercio. Actualmente hay 29.8 millones de personas bajo esta forma de esclavitud moderna. Casi todos los días leemos noticias de las atrocidades que llevan a cabo los Daesh y otros regímenes malvados. En palabras de The Message, la traducción de la Biblia, el salmista se opone a esta clase de injusticia. ¿Esto es una manera de dirigir un país? ¿Hay un político honesto en casa?, pregunta el verso 1. Clama contra los gobernantes que no hablan con justicia, cuyos corazones traman la injusticia y en cuyas manos la violencia abren camino. Son calderos del mal, haciendo tratos con los demonios, como dice el verso 2, y hablan mentiras, lo dice el verso 3. Ignoran los gritos de aquellos que desean justicia, tanto los seres humanos como Dios mismo, porque son como una cobra que se hace la sorda para no escuchar la música del mago, del diestro en encantamientos. El liderazgo es la clave en cualquier sociedad. Un líder que siembra injusticia cosechará terribles consecuencias. Están sembrando veneno. Su veneno es como el de las serpientes, dice el verso 4. Ellos crean una sociedad inestable y con el tiempo acabarán siendo arrastrados. Cuando esto suceda, habrá un gran alivio en todas partes. Ellos cosecharán lo que siembran. Del mismo modo, los justos son recompensados, como dice el verso 11. Cuando vemos este principio en el trabajo decimos: hay un Dios. A menudo la cosecha sucederá mucho más tarde que la siembra, incluso si tenemos que esperar hasta el juicio final. Este salmo nos recuerda que se hará justicia.
El juicio de Dios es bueno, emana de su amor. Dios valora a cada uno de nosotros tanto que se preocupa por cómo nos tratamos unos a los otros. En última instancia, la injusticia no ha de triunfar. La justicia prevalecerá y los justos se alegrarán. Juan capítulo 6 nos habla sobre siembra generosamente. Por supuesto, hay muchísimas lecciones que aprender de los acontecimientos sucedidos en la vida de Jesús. Una de ellas es el principio de que los que siembran generosamente también cosecharán generosamente. Jesús alzó la vista y vio una gran multitud acercándose a él. Preguntó a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Él preguntó esto para agrandar la fe de Felipe. La fe es como un músculo, crece al ejercitarse. Aunque Jesús hizo la pregunta, en realidad él ya sabía lo que iba a hacer. Esto demuestra que está bien hacer preguntas a las que ya conoces la respuesta. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para dar un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos señaló: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? El acto de generosidad de este muchacho nunca será olvidado. Jesús es capaz de hacer mucho con poco. El muchacho dio generosamente todo lo que tenía. No fue mucho, fue como una gota en el balde para una multitud como aquella. Sin embargo, se multiplicó en las manos de Jesús. Por lo menos 5.000 fueron alimentados y sobró mucho. Jesús les pidió: recojan los pedazos que sobran para que no se desperdicie nada. Si hacía falta un fundamento bíblico para justificar que no hay que desperdiciar la comida, aquí está. Siempre parece un desperdicio terrible tirar la comida innecesariamente. El mundo produce suficientes alimentos para sustentar a todos. Sin embargo, 870 millones de personas, 1 de cada 8 de la población mundial, sufren de desnutrición crónica. Al mismo tiempo, alrededor de 1/3 de los alimentos producidos en el mundo para el consumo humano cada año, aproximadamente 1.300 millones de toneladas, se desperdician o se dañan. Necesitamos poner en obra urgentemente lo mandado por Jesús, tanto individual como colectivamente. No se desperdicie nada, como dice el verso 12. Lo que le das a Jesús se multiplica. El apóstol Pablo escribió: recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. 2 de Corintios capítulo 9, verso 6. Haz que tu objetivo sea ser la persona más generosa que conoces. Sé generoso con tu dinero, con tus posesiones, tu tiempo y tu amor. Nunca podrás superar a Dios en generosidad. Cuanto más das, más cosecharás y más disfrutarás del favor de Dios en tu vida. Inmediatamente después de este asombroso milagro de la alimentación de los 5.000, los discípulos se encontraron en medio de una tempestad. Jesús llama a sus discípulos a pasar de una fe basada en un milagro visible que satisfizo sus necesidades físicas a una fe basada en la confianza total en Él y sus palabras. Jesús camina milagrosamente sobre el agua hacia ellos. Estaban aterrados, pero Él exclamó: no tengan miedo, yo estoy aquí. Seguir a Jesús no siempre será fácil. En la vida hay tormentas y desafíos, pero la presencia de Jesús con nosotros es transformadora. No es de extrañar que la multitud fuera a buscar a Jesús. Jueces, capítulo 9, versos 1 al 57, nos habla de siembra lealtad. A lo largo de los años he notado que aquellos que siembran lealtad hacia sus líderes cosechan un alto grado de lealtad cuando ellos mismos llegan a posiciones de liderazgo. Por otro lado, aquellos que se niegan a estar bajo el liderazgo de otra persona y provocan problemas, invariablemente cosechan la misma actitud de deslealtad si ellos mismos llegaran a una posición de liderazgo. Este pasaje
vemos las consecuencias desastrosas de la deslealtad de Abimelec a su padre y a sus hermanos. Abimelec sembró violencia, contrató a unos maleantes sin escrúpulos, asesinó a sus 70 hermanos. El único sobreviviente fue el más joven, que logró esconderse. Nuevamente vemos este principio bíblico en acción. Cosechamos lo que sembramos. Abimelec sembró deslealtad y violencia, y así cosechó la deslealtad y la violencia. Al principio estaba confabulado con los señores de Siquem, pero 3 años más tarde surgió un mal sentimiento entre Abimelec y sus señores de Siquem, quienes actuaron traicioneramente contra Abimelec. Abimelec cosechó lo que había sembrado. Los líderes de Siquem lo traicionaron. Esto sucedió a fin de que la violencia contra los 70 hijos de Jerubbaal y el derramamiento de su sangre recayera sobre su hermano Abimelec, que los había matado, y sobre los señores de Siquem, que habían sido sus cómplices en ese crimen. Abimelec no mostró lealtad al pueblo de Siquem. Los usaba cuando los necesitaba. Sin embargo, no dudó en exterminarlos. En última instancia, todos cosecharon lo que habían sembrado, y Abimelec fue asesinado sin gloria poco después. El escritor lo resume todo. Dios le pagó a Abimelec con la misma moneda por el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Además, Dios hizo que los hombres de Siquem pagaran por toda su maldad. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el Salmo 58. Ustedes, los poderosos, no son justos en sus decisiones. No están gobernando a la gente como debe ser, sino que tienen la mente llena de maldad. Dan rienda suelta a la violencia en el país. Los perversos se corrompen desde que nacen. Los mentirosos se descarrían desde el vientre materno. Su veneno es como el de las serpientes, como el de una cobra sorda que cierra su oído para no oír la música de los encantadores, ni siquiera del encantador más hábil. Rómpeles los dientes, Dios mío, arráncales a esos leones sus colmillos, Señor. Que su fuerza desaparezca como el agua entre los dedos, que sean aplastados como la hierba que se pisa, que desaparezcan como la babosa que se deshace, que sean como un bebé que nace muerto y nunca ve la luz del sol, que antes de darse cuenta ardan como espinos que se queman para calentar la olla, que sean arrancados con enojo como hierba mala entre la hierba buena, y se alegre el justo al verse vengado, como el soldado que pisa la sangre del enemigo. La gente dirá: de veras los justos son recompensados. Es verdad que hay un Dios que gobierna el mundo. Juan capítulo 6 versos 1 al 24. Después de esto, Jesús cruzó el lago de Galilea o lago Tiberias. Mucha gente lo seguía porque veía las señales milagrosas que hacía al sanar a los enfermos. Jesús subió a la colina y se sentó allí con sus seguidores. Ya estaba cerca de la fiesta de la Pascua judía. Cuando Jesús miró alrededor, vio la gran multitud que se le acercaba y le dijo a Felipe: ¿dónde encontraremos suficiente pan para que toda esta gente pueda comer? Jesús le dijo esto para ponerlo a prueba, pues ya sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: todos tendríamos que trabajar durante un mes para poder comprar suficiente pan para que cada uno coma aquí, aunque sea un poquito. Andrés, otro seguidor, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero no es suficiente para tanta gente. Jesús le dijo: hagan que toda la gente se siente. Era un prado amplio y se pudieron sentar 5.000 hombres que había. Entonces Jesús tomó los panes y, después de dar gracias a Dios, se los dio a los que estaban allí. Asimismo repartió el pescado. Todos comieron lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus seguidores: recojan los pedazos que sobraron
para que no se desperdicie nada. Los seguidores recogieron hasta llenar 12 canastas, con lo que a los que habían comido les sobró de los 5 panes de cebada. Al ver esta señal milagrosa, la gente decía: seguro que este hombre es el profeta que iba a venir al mundo. Jesús se dio cuenta de lo que lo iban a hacer rey a la fuerza. Por eso subió otra vez a la colina para estar solo. Al anochecer, los seguidores bajaron al lago. Ya estaba bien oscuro y Jesús todavía no llegaba donde estaban ellos. Subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago hacia Capernaum. Soplaba un viento muy fuerte y las olas eran cada vez más grandes. Remaron unos 5 o 6 kilómetros y entonces vieron a Jesús caminando sobre el agua. Se estaba acercando a la barca y los seguidores estaban asustados. Pero él les dijo: soy yo, no tengan miedo. Entonces se sintieron contentos de subirlo a la barca e inmediatamente llegaron al lugar donde querían ir. Algunos de la multitud se habían quedado al otro lado del lago. Al día siguiente ellos vieron que Jesús no se había subido a la barca con sus seguidores. Sabían que sus seguidores se habían ido solos, sin Jesús. Entonces algunas barcas que venían de Tiberias llegaron cerca del lugar donde la gente había comido pan después de que el Señor dio gracias. Cuando se dieron cuenta de que ni Jesús ni sus seguidores estaban allí, subieron a las barcas y se fueron para Capernaum a buscar a Jesús. Jueces capítulo 9. Abimelec, hijo de Jerubbaal, fue a Siquem, a la casa de sus tíos maternos, y les dijo a ellos y a toda la familia de su mamá: pregúntenle a los líderes de la ciudad de Siquem si es mejor para ustedes que todos los 70 hijos de Gedeón sean sus gobernantes, o si es mejor que uno solo de ellos sea el gobernante. Recuerden que yo soy parte de la familia. Los tíos de Abimelec hablaron con los líderes de Siquem y les hicieron la pregunta. Los líderes decidieron apoyar a Abimelec y dijeron: después de todo, él es nuestro hermano. Así que los líderes de Siquem le dieron a Abimelec 70 trozos de plata que sacaron del templo de Baal Berit. Abimelec utilizó la plata para contratar a unos hombres detestables que lo seguían a todas partes. Abimelec fue a Ofra, a casa de su papá, y mató al mismo tiempo a todos sus hermanos, los 70 hijos de Jerubbaal. Solamente Jotán, el hijo menor, pudo esconderse y salvarse. Luego, los líderes de Siquem y Bet Miló se reunieron junto al gran roble y a la piedra sagrada y establecieron a Abimelec como su rey. Jotán se enteró de que los líderes de Siquem habían hecho rey a Abimelec y entonces subió al monte Gerizim y gritó para que todos lo escucharan: escúchenme todos los líderes de Siquem, que luego Dios los escuchará. Un día los árboles decidieron nombrar un rey para que los gobernara, así que les pidió al olivo que fuera el gobernante. Pero el olivo les dijo que no, porque para ser rey tendría que dejar de producir su aceite. Ese aceite es útil para honrar a Dios y a los hombres. Luego le dijeron a la higuera que fuera el gobernante, pero la higuera respondió que no, porque para ser reina tendría que dejar de producir sus dulces y sabrosos frutos. Entonces los árboles le pidieron al viñedo que fuera rey, pero el viñedo dijo que no, porque para ser rey tendría que dejar de producir vino, y el vino hace felices a Dios y a los hombres. Finalmente, los árboles le pidieron al árbol de espinas que fuera rey, pero el árbol de espinas respondió: si de verdad quieren que yo sea el rey, entonces vengan a buscar mi sombra, pero si no quieren, entonces que salga fuego del espino y que se quemen todos los cedros del Líbano. Y ahora les pido que piensen si ustedes fueron totalmente honestos cuando hicieron rey a Abimelec. Piensen si han sido justos con Jerubbaal y su familia, si se han portado bien con Jerubbaal como él se portó con ustedes.
Mi papá luchó por ustedes y arriesgó su vida y los liberó del poder de los madianitas. Pero ustedes se han rebelado contra mi papá y han matado a todos sus hijos, a todos uno por uno sobre la misma piedra. Han elegido a Abimelec para que sea el rey de Siquem. Él es el único hijo de la concubina de mi papá, pero lo convirtieron en rey porque es su familiar. Si han sido totalmente honestos con Jerubbaal y su familia, entonces espero que estén felices con Abimelec como rey y que él también esté feliz con ustedes. Pero líderes de Siquem y Bet Miló, si ustedes no han obrado bien, entonces que salga fuego de la boca de Abimelec y los queme a todos, y que salga fuego de la boca de ustedes para que se queme Abimelec. Después de decir todo esto, Jotán salió huyendo y se fue a una ciudad llamada Ber, y allí se quedó por miedo a su hermano Abimelec. Abimelec gobernó en Israel durante 3 años, pero Dios causó problemas entre Abimelec y los líderes de Siquem, quienes dejaron de ser leales a Abimelec. Esto sucedió para que pagaran por lo que habían hecho, pues Abimelec había matado a sus propios hermanos, a los 70 hijos de Jerubbaal, y los líderes de Siquem habían ayudado a Abimelec en semejante asesinato. Ellos enviaron hombres a las montañas para que asaltaran a los que pasaron por allí. Abimelec se enteró de lo que pasaba. Un hombre llamado Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos se mudaron a la ciudad de Siquem. Los líderes de Siquem confiaron en Gaal y lo siguieron. Un día todos salieron al campo a cosechar uvas. Llevaron las uvas y las pisaron para hacer vino y celebrar. Entraron al templo de su Dios, comieron, bebieron y se burlaron de Abimelec. Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es ese tal Abimelec? Es uno de los hijos de Jerubbaal y Zebul es su ayudante, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que servirlo y obedecerlo? Nosotros no debemos obedecer a Abimelec, debemos obedecer a nuestro propio pueblo, a los hijos de Hamor. Si me dejan dirigir esta gente, yo puedo derrotar a Abimelec. Le diré a Abimelec: alista tu ejército y ven a pelear. Zebul era gobernador de la ciudad de Siquem. Zebul se enteró de lo que dijo Baal, se enfureció y mandó mensajeros a la ciudad de Arumá, donde estaba Abimelec, con este mensaje: Gaal, hijo de Obed, y sus hermanos llegaron a esta ciudad y están poniendo a la gente en tu contra. Así que tú y tus hombres deben salir de allí esta noche y esconderse en el campo. Mañana apenas salga el sol, ataquen la ciudad. Gaal y sus hombres saldrán al ataque y tú podrás hacerles lo que quieras. Así que Abimelec y sus hombres salieron en la noche y se escondieron. Se repartieron en 4 grupos y se escondieron cerca de la ciudad de Siquem. Gaal, hijo de Ebed, salió a la entrada de la ciudad y los hombres de Abimelec salieron de sus escondites. Gaal vio a los soldados y dijo a Zebul: «Mira, hay hombres acercándose desde la montaña». Pero Zebul le respondió: «No, solo son sombras de la montaña. Las estás confundiendo con sombras de hombres». Pero Gaal volvió a decir: «Mira, hay hombres viniendo desde el ombligo de la tierra y hay otros que vienen desde los cedros de los adivinos». Y Zebul respondió: «¿Y por qué no presumes ahora? Tú mismo dijiste: ¿quién es Abimelec? ¿Por qué debemos obedecerlo? Te burlaste de estos hombres, ahora ve y pelea contra ellos». Entonces Gaal dirigió a sus líderes de Siquem y salieron todos a pelear contra Abimelec. Pero Abimelec y sus hombres persiguieron a Gaal y los que estaban con él. Los hombres de Gaal huyeron hacia la entrada de la ciudad de Siquem, pero muchos murieron antes de llegar a la entrada. Abimelec regresó a la ciudad de Arumá y Zebul obligó a Gaal y a sus hermanos a salir de Siquem. Al día siguiente los hombres de Siquem salieron a trabajar al campo y Abimelec se enteró. Entonces Abimelec aprovechó para atacar por sorpresa la ciudad. Abimelec dividió a sus hombres en 3 grupos y les dijo que se escondieran en el campo. Cuando vio que los hombres de Siquem salían de la ciudad, Abimelec llegó y los atacó.
Abimelec y el grupo que estaba con él corrieron hacia la entrada de la ciudad. Los otros grupos salieron hacia el campo y mataron a todos los que estaban allí. Abimelec estuvo combatiendo todo el día, invadió la ciudad y mató a sus habitantes, destruyó la ciudad completamente y derramó sal por todas partes. Había algunos viviendo en la torre de Siquem. Cuando se enteraron de lo que había pasado en Siquem, se reunieron en el salón más seguro del templo del dios El Berit. Cuando Abimelec se enteró que todos los líderes estaban reunidos allí, él y sus hombres fueron hacia el monte Salmón. Abimelec llevó unas hachas para cortar leña, tomó la leña que había cortado y la cargó en sus hombros. Abimelec les dijo a los hombres que estaban allí: hagan lo mismo que hice yo. Todos cortaron leña y siguieron a Abimelec. Llegaron al templo de Berit y allí amontonaron toda la leña en el salón más seguro del lugar. Luego prendieron fuego a toda la leña y quemaron a los que estaban adentro del salón, matando a más de 1000 personas que vivían cerca de la torre. Abimelec fue a Tebes, la atacó y la conquistó. En la ciudad había una gran torre y todos los habitantes de Tebes se encerraron allí y subieron hasta el techo. Abimelec se acercó a la torre para atacarla. Llegó hasta la puerta y estaba a punto de quemarla cuando una mujer lanzó una piedra de moler desde la torre. La piedra cayó en la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Inmediatamente Abimelec llamó al ayudante que cargaba las armas y le dijo: trae tu espada y mátame, para que nadie pueda decir que una mujer mató a Abimelec. El ayudante le clavó la espada y Abimelec murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelec estaba muerto, todos regresaron a su casa. Así Dios castigó a Abimelec y le devolvió todo el mal que le hizo a su papá cuando mató a sus 70 hermanos. Dios también castigó a los líderes de Siquem por todas las cosas malas que hicieron, y se cumplió todo lo que dijo Jotán, hijo menor de Jerubbaal. Finalizamos así nuestra lectura del día de hoy y te invitamos a compartir esta palabra de oración. Señor, ayúdame a hacer todo lo posible para sembrar justicia en este mundo. Ayúdame a luchar contra la injusticia donde quiera que la vea. Gracias, Jesús, por lo que te doy y que multiplicas. Señor, ayúdame a ser generoso con todo: el dinero, las posesiones, la hospitalidad y el tiempo. Señor, ayúdanos a ser leales entre nosotros en la iglesia, en el lugar de trabajo, con nuestras familias y con nuestras amistades. Ayúdanos como comunidad a sembrar verdad, justicia, generosidad y lealtad. Amén. Punto final para nuestra edición de hoy, domingo, y esperamos que hayan tenido un bendecido fin de semana y estemos todos listos y dispuestos a arrancar una nueva semana en este mes de mayo. A todos les enviamos un abrazo enorme, muchas bendiciones y por supuesto un agradecimiento eterno por compartir con nosotros este desafío que consiste en pasar los 365 días junto a la palabra de Dios. Nos encontraremos, si Dios quiere, mañana con otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.